Rubén Matamoros jugó en el Motagua, fue campeón de liga en 2006, campeón centroamericano en 2007, luego pasó al Olimpia, donde también levantó trofeos. Después del fútbol dedicó su vida a ser pastor, primero en los Estados Unidos. Regresó a Honduras y el 30 de marzo del 2024, su vida cambió para siempre. Cerca del peaje de Zambrano, un borracho perdió el control de su vehículo y se fue a estrellar en el carro donde viajaban Rubén, su esposa Jenny y sus 3 hijos. Tristemente, su esposa y su hijo menor fallecieron. Hoy, por primera vez, se sienta a platicar sobre su vida, sobre el fútbol, sobre el accidente, cómo seguir adelante, cómo encontrar el perdón y qué significa Dios después de todo esto. Ese día, Relín, ese día no teníamos prisa por salir. Quien tenía que morir era Rubén Matamoros. No Jenny, mucho menos Josué. Se va papá, se va mamá y a uno o el otro le llaman viudo, le llaman viuda. Pero Relín, muere un hijo de 9 años y ¿qué nombre tiene eso? Ni el diccionario tiene un nombre para eso. Rubén, yo le tengo que preguntar esto y se lo voy a preguntar con mucho respeto y si quiere no me conteste. Okay. ¿Usted ya lo perdonó, Rubén? Bienvenidos. Qué privilegio poder recibir en Podemos Hablar al pastor, exfutbolista, hijo de Dios, Rubén Matamoros. Bienvenido a Podemos Hablar. Qué gusto. Gracias, Relín, gracias. Es un privilegio poder estar aquí. Gracias porque pues cada día Dios abre puertas, ¿verdad? Para mandar un mensaje de restauración y de esperanza. Hoy estamos grabando Podemos Hablar en esta iglesia preciosa que está en Comayagua, el Ministerio Fe, Amor y Reconciliación, donde usted está pues pastoreando esta iglesia muy bonita. Agradecemos el poder entrevistarlo aquí, que es su campo de juego. Aquí es la cancha ahora. Esta es la cancha, este es el área de juego donde pues hacemos lo que Dios nos mandó a hacer, pastorear. ¿Y le gusta, pastor? ¿Lo disfruta? Poco a poco fui descubriendo. Y no fue fácil descubrir que había nacido para esto. Lo que me di cuenta poco a poco es que Dios venía transformando o tratando mi vida a través del fútbol, de saber cómo trabajar con equipos, cómo formar equipos. Lo que yo no quería era esto. Yo no quería ser pastor. No. Yo dije, lo que los pastores viven, eso es demasiado fuerte. Dios, no, esa camisa no me la quiero poner. Hasta que un día Dios tocó. Y tocó de una manera fuerte. Fuerte. Y eso fue el 2018. Y hoy por hoy, pues, estoy aquí, donde Dios me llamó. Aprendiendo. Y pasando procesos, conquistando atmósferas. Pero la verdad le puedo decir algo, Relly. Ha sido lo más hermoso que me ha pasado, conocer a Jesús. Pastor, usted nace en Tegucigalpa, nace el 19 de agosto, hace 43 años, ¿eh? Lo dijo así como que, Sí, 1982. Apenas Honduras había jugado el Campeonato Mundial de 1982, correcto. Un mes antes. Sí, usted nace el 19 de agosto y usted es el hijo de Rubén Matamoros, correcto, y de doña Maribel Montoya. Nace en Tegucigalpa y lo primero que me llama la atención de su historia es que usted crece en la colonia Villanueva. Correcto. Pero sus papás fueron invasores. ¿Así? Lo decimos con respeto, así pero es la realidad. Fueron así e invadieron un lugar. Correcto. ¿Es así? Es así. Nosotros vivíamos alrededor de una cancha de fútbol. El sector 6 de la colonia Villanueva. Vivíamos en un cuartito donde un día, pues mi papá siendo albañil, no pudo seguir pagando ese cuarto. Pero lo que me llamó a mí la atención, hasta ahora yo logro como captar un poquito,
Es que mi papá cada 15, que era el pago de un albañil, él compraba una tabla. Yo no sabía por qué llevaba una tabla. Hasta que un día, pues, él no pudo pagar el cuarto Ujú. y nos corrieron. Cerca de ese cuartito, a unos 4, qué sé yo, unos 4 terrenitos, unos 4 casas un poco más allá, ellos decidieron invadir. No hay otra opción. Invadieron un local, un terreno donde casualmente, pues ahí está la casa de mi madre. Eh, Fue difícil y emociona un poco porque fue difícil. De eso sí tengo memoria. Yo tenía creo que 4, 5 años, si no mal recuerdo. Eh, Ver de que esa noche, Aurelio, mi papá con las tablas que había comprado, logró terminar 3 paredes. O sea, Era las tablas fue para ir a invadir y construir correcto. la casa donde ustedes iban a vivir. Correcto. Mi papá se reía porque él decía después que para poder ajustar las 3 paredes había que dejar una abertura, lo cual tuvo que tapar con cartón. Y no estoy vendiendo lástima, es la verdad, de ahí venimos como familia. Pero esa cuarta pared no ajustó. Ajustó para unos cartones, para pasar esa noche y esas láminas. Y fue terrible, porque esa noche se vino una lluvia un poco fuerte y ellos, pues como todo padre da su vida por sus hijos, decidieron poner en el huequito donde no se filtraba el agua. Y eso para mí marcó. Cuando yo tuve la oportunidad realmente de poder hacer sentir orgulloso a mis padres, fue una de las cosas que a mí me motivaban. Eran como el combustible, de dónde venimos, el esfuerzo que hicieron mis padres, el esfuerzo de dónde ellos vienen y la oportunidad que yo tengo ahora para hacerlos sentir un poco felices y decir, wow, valió la pena el sacrificio. Las tablas solo ajustaron para imaginarnos ese cuartito, una pared, 2 paredes, 3 paredes. 3 paredes. La cuarta pared fue con cartón. Fue con cartón. Y cuando la lluvia se viene, No papá había... y mamá mueven al niño a la Sí. esquinita donde no pegaba la lluvia. Correcto. Eso es papá, ¿no? Y eso es mamá. Me enseñaron. Hoy en día creo que la mejor enseñanza, una de las mejores enseñanzas fue esa. Me enseñaron ellos a dar su vida por sus hijos y a entender de que aunque muy difícil puede estar la situación, no hay que dejarse vencer. Hay que seguir adelante. Con paredes, sin paredes, con techo, sin techo. Teníamos que seguir adelante. ¿En qué momento se da cuenta de que tiene un talento especial para jugar al fútbol, Rubén? Usted jugó en Motagua, fue campeón de Liga Nacional en Motagua, campeón de Copa UNCAF con el Motagua. Usted es parte de ese histórico Motagua, campeón de Centroamérica. Usted jugó en el Olimpia, campeón con el Olimpia también. Jugó en Comayagua con el Hispano. O sea, su carrera en el fútbol fue realmente muy linda. ¿En qué momento se da cuenta, hombre, yo tengo un talento diferente a mis compañeritos de la colonia Villanueva? Se daba algo bien peculiar. Me encantó el fútbol porque vivía en la orilla de la cancha. O sea, Claro. mi patio era la cancha como tal. Entonces, los sábados y los domingos, yo visualizaba que llegara el señor para marcar la cancha a las 5, 5:30 de la mañana para yo ayudarle. Yo ahí andaba con el acerrín en la carreta, ayudándole a marcar la cancha. No era con cal, era con No, acerrín. era con acerrín. Ajá. Entonces ya tenía hasta la práctica, agarraba el acerrín. Vamos a una triangular, Petrotela, Motagua y Federal. Ese día me está viendo el maestro Coclin Salgado, a quien le agradezco de lo que ha hecho por mí. La verdad, yo lo veo... cantidad de gente en este fútbol que tiene que agradecerle Yo cosas sí. a Coclin Salgado. Sí, es uno increíble. de esos héroes que están allí de repente en un segundo plano y merecen más portadas, más halagos, más reconocimiento. Un Coclin es formador. un crack. Coclin, si está viendo esto, Sí. le admiro, le respeto y le valoro. Un formador. Sí. Un formador. Realmente me vio jugar y en ese triangular pidió que pasara a jugar con Motagua. Me compraron por 10 pelotas. 10 pelotas fue la gran transacción. No, esa es la transacción del año. No apareces en Transfer Market No. ni en el mercado de pases de la FIFA, definitivamente. No, eso fue espectacular. Pero le agradezco tanto al profe Coclin. Es como uno de esos padres en el ámbito futbolístico que le enseñan. Me regaló mi primer pelota para aprender a pegarle solo con la izquierda. O
solo con la izquierda, solo con la izquierda. Entonces resultó que desde esa edad, 7 años, paso a jugar con las ligas menores de Motagua. Fue espectacular porque el primer día que yo llego hacen un rondito. En una esquina está Marlon Godoy, en la otra esquina está Junior Izaguirre, en la otra esquina está Mauricio Pipo Castro, no recuerdo quién estaba en el otro, y me mete Cochlin, hermano, tenía como 10 minutos, yo no podía tocar a esa pelota, me pegaron un baile. ¡Qué belleza! No, pero espectacular de ahí. Y con ese Motagua usted alcanza a debutar, ¿no? En la era de Alejandro Domínguez, según entiende. Domínguez, correcto. Según entiende, usted alcanza a debutar. Usted se convierte en un referente del medio campo del Motagua. Esa era su posición, ¿no? En el medio campo era su posición. Y yo creo que su momento de consagración en el fútbol y con Motagua es la final del Olímpico San Pedro Sula 2006. contra el Olimpia 2006. ¡Wow! ¡Qué final! Es una final memorable para los motagüenses porque Olimpia iba por su tetracampeonato, ¿no? Correcto. Y lo llevan al Olímpico. Lo llevan al Olímpico. En un acto como psicológico y demás. Y usted es parte de ese camerino de Motagua. Sí. Pero usted, Rubén, tenía una particularidad. Y es que antes de debutar con Motagua, usted ya había debutado en el equipo de Cristo. Ok. Porque usted, ¿en qué fecha acepta a Jesús como su Señor y como su Salvador? Porque es importante este detalle para la historia que vamos a contar. Espectacular. Ese día, Relín, yo estoy sumergido en una tristeza, una depresión. Veía ya con 16 años, con la mentalidad ya o pensamientos de quitarme la vida. Fueron años difíciles, pero a los 16 años yo ya estoy en segunda división con Motagua. Con segunda, antes no había reserva, era segunda división. Me estaba yendo malísimo. En ese año mi papá tenía un año sin trabajo. Entonces me fui a trabajar a un taller de mecánica de un amigo, Ariel Castillo. Me enseñó a trabajar, me encanta la mecánica. Y durante casi 6 meses me retiré del fútbol porque era la única entrada económica que teníamos en la casa. Entonces mi amigo Ariel me enseñó y me pagaba realmente como que si fuera un mecánico de experiencia, cuando no era así. En eso viene la oportunidad para jugar en segunda. Y le hablo con mi papá y le digo, papi, me están ofreciendo que vuelva otra vez a segunda. Y me dice, hijo, la responsabilidad de la casa es mía, no es tuya. Me dice. Y si ese es tu sueño, ve por tu sueño, que yo aquí veo cómo trabajo y cómo traigo alimento a la casa. Leli, eso hace un nudo en la garganta. Saber de que yo era la única entrada financiera en ese momento y él me dice, dale papá, me dice, dale por tu sueño. Esto es lo que quieres, dale. Regreso a segunda y me empieza a ir malísimo. No podía ni siquiera controlar un balón. Y yo era un volante en un partido, me acuerdo, en Danlí. Estamos jugando en Danlí y resulta que ese partido creo que en 45 minutos solo toqué un balón. Y me dijo el entrenador en ese momento, Rubén, me dice, si hubieran 5 equipos, tal vez en el quinto te metería vos, me dice, tórtame. Y yo no, solo agaché la cabeza, pero mi mundo se derrumbaba y todos los compañeros me quedaban viendo. Era una acumulación, Rubén. El año sin trabajo de papá, el ya no poder aportar económicamente para perseguir los sueños, pero en esa persecución del sueño ya no toco una pelota. Todo eso se fue acumulando y lo llevó a la depresión. Prácticamente era un chiquillo, 16 años. Me lleva a vivir un tiempo de depresión donde lloraba. Yo ni siquiera sabía por qué lloraba en las noches. No entendía por qué lloraba y veía que había desintegración familiar dentro de todo, dentro que estábamos ahí, pero mis padres estaban en la casa, pero era como que no estuvieran. Y era una situación difícil. Resulta que empiezo a ver cómo todos mis compañeros empiezan a llegar a primera. Yo era de los pocos que se estaba quedando. Entonces, un día yo no quería nada con Dios. Mis padres empezaban a ir a la iglesia. Y un día estratégicamente llegaron 2 personas de quien recuerdo el nombre, Relín. Giovanni Martínez y Francisco Torres. Son las 2 personas que llegaron a presentarme el Evangelio de Salvación. Llegan a la casa. Un día miércoles a las 9 de la noche, 17 de octubre,
yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Detalle que es el día de mi cumpleaños, por cierto. Ok. Imagínense. Pero really, ese día, le puedo decir algo, yo no sentí nada, ni frío, ni ganas de llorar. Y yo dije, es que estos manes no oraron, ¿o qué? Dije yo, pero no siento nada. Pero pasó algo. Cuando me fui a acostar, dormí toda la noche y al día siguiente me levanté. Relin, yo creo que solo una persona que ha salido de la depresión sabe que los árboles ahora vuelven a tener color. Sabe que el aire tiene un aroma distinto. Sabe que algo pasa. Solo las personas que hemos pasado por ese túnel, por ese valle tan oscuro, sabemos lo que se siente al día siguiente tener una esperanza. Saber de que algo puede cambiar. Que aunque todavía en la realidad dicen lo contrario, pero dentro uno sabe que hay algo. Lo que yo no sabía, Relin, era que Jesús había entrado dentro de mí. Una persona maravillosa que no me juzgaba, no me señalaba, no me criticaba por lo que hacía o por lo que era, por lo que pensaba. Esa persona comenzó a enseñarme lo que era el verdadero amor. Jesús. Y desde ese día comencé a tener una relación con Jesús y con el Espíritu Santo. Ese día me voy a entrenar y me seguía cayendo solo. Pero en lugar de señalarme, de sentirme mal, me reía. ¿Qué está pasando? O sea, me está yendo mal, pero me sigo riendo. Para no hacerle largo el asunto, desde ese día, 17 de octubre, ese día miércoles a las 9 de la noche que recibo a Cristo, a las 2 semanas, el entrenador que me dijo que, que ni siquiera podría estar dentro de los 5 equipos, me estaba dando la oportunidad de jugar, de debutar ya en segunda otra vez, de volver a comenzar. Me acuerdo que ese partido lo jugamos en el estadio, segunda división. La primera vuelta me convierto, después de ese partido, en el capitán de esa categoría. ¿Cómo? No lo sé, Relin. Solo la gracia de Dios me pudo llevar ahí. Para no hacerle más largo el asunto, Relin, a los 6 meses estoy subiendo a primera división. ¡Qué maravilloso! No es mi talento, no fui yo. Hoy entiendo que todo fue por la gracia y la misericordia de Dios que dijo, esto es lo que esperaba. Que tú me conocieras para que tú supieras que quien te va a colocar donde tú querías era yo, no tu talento. Y usted forma parte de un equipo espectacular, maravilloso. Ese Motagua, ¿no? Esa era motahuense que comienza con Primitivo en 97 sí, en adelante, sí. Pero usted llega a esta final ya consolidado como parte del Motagua. Motagua de Ramón Maradiaga también en ese 2006 contra el Olimpia de Flavio Ortega, para retomar esa historia en el Olímpico, donde el Olímpico estaba 80% de olimpistas. Sí. Y el país entero decía, bueno, es el día de la coronación del Olimpia, ¿no? El escenario estaba pintado para que el Olimpia fuera tetracampeón y el Motagua da un golpe de autoridad. Uf. Pero quiero que me cuente la historia de lo que pasó en el camerino porque es maravillosa. Esto comenzó en el hotel. Nosotros con Motagua siempre nos reuníamos después del desayuno del día del partido. Nos reuníamos y comenzábamos a motivarnos. ¿Cómo están, muchachos? Vamos a darle con todo hoy. Hey, estos 3 puntos hay que ganarlos. Pero ese día había algo distinto, Relin. Casi no dormimos la noche anterior, casualmente. En esos partidos casi no se duerme. No es que usted llega y, Dios mío, durmió 12 horas. No. Su mente está pensando que ya quiere estar al día siguiente, qué jugada puede hacer. Pero ese día en la mañana yo me levanto y pido la palabra y le digo al equipo, quiero hablar yo primero. ¿Quién era el capitán? ¿Muma? En ese momento era... ¿O Iván? Yo creo que era Muma. No, Iván no estaba. ¿No? No, Iván no estaba. No recuerdo quién era el capi en ese momento. Pero, ¿qué mañana es? Esa mañana yo me levanto y lo primero que viene a mi mente, Relin, es esa noche donde mis viejos se mojaron para que su hijo no se pudiera mojar ese día que invadieron ese lugar. Fue lo primero que vino a mi mente. Por eso pedí la palabra y le digo, equipo, me dan la palabra a mí, por favor. Y les digo con una convicción dentro. Para mí ese era mi primer final. Yo estaba temblando, mi mente daba vuelta, pero ese día mi motivación número 1 fue hacer sentir orgulloso a mis padres. Ya había nacido mi hija. Ese día tenía poco tiempo de haber nacido. Si no mal recuerdo, un mes.
Y les digo, compañeros, familia, quiero pedirles un favor. Yo me comprometo con todo mi corazón a jugar por ustedes, por sus hijos, por su familia, pero quiero que ustedes jueguen por la mía. Quiero contarles de dónde vengo. Nunca les he dicho esto, León. Nunca les he dicho de dónde vengo. Comienzo a contarles la historia de lo que mis padres hicieron por mí. De esa noche donde ellos tuvieron que mojarse porque no alcanzaron las otras tablas para la cuarta pared, ni unas láminas que hacían falta. Cuando ellos escuchan eso, Relly, yo veo ojos lagrimosos. Se levanta Muma, como siempre ha sido tan emotivo, se levanta y me abraza y me dice, hermano, dalo por hecho que hoy voy a jugar por tus viejos, me dice. Dalo por hecho que voy a hacerlo todo por tus viejos. Y gol que meta, me dice, el gol que lo voy a hacer por los tuyos, me dice. Pero dalo todo por mí. Y luego, mire cómo soy pollo. Sí, y luego le cumplió la palabra porque suelta semejante latigazo, Muma. No, eso fue un rayo que partió el Olímpico en dos. Esa es la realidad, ¿no? Y si usted ve en el video, la primera persona que va a celebrar con él en la esquina es el número 12, Rubén Matamoro. Y yo lo estoy celebrando porque yo sé lo que él hizo. Muma todos los días practicó esos tiros libres. Tenía 2 semanas de estarlos practicando. Puf, 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 puf. Cuando eso se da. Sí. Pero la primera experiencia, el primer gol de minor. Sí. Ellos comienzan ganando. Olimpia comienza ganando. Comienza ganando un tiro libre. Sí. Recuerdo que yo estoy tan concentrado que yo quiero salir de primero para que me pegue a mí la pelota, pero pasa por bajo. Puf, gol. Lo interesante de esto, el 80% estaba vestido de blanco y rojo. Le hace el estadio y hasta le hice yo, esto está fuerte. Me estremeció cuando escuché el gol. ¿Cuántas personas caben en el Olímpico? Ese día habían 40,000 personas, 35,000 eran olimpistas, tranquilamente. Claro. Cuando escucho esas 35,000 voces diciendo gol, hasta le hice así yo, wow, Dios, qué poder tiene. Pero no, había una motivación extra aquí dentro. Y comenzamos a meterle a tal grado que terminamos ese partido, el 2-1 todavía, minutos, si no me recuerdo, yo salgo de cambio al minuto 43. Y yo estoy agarrado del poste y me dice Limber Pérez, hermano, salí. No, estás loco, ¿cómo voy a salir? Concéntrate mejor, agarra tu marca. Salí, me dice, ¿cómo que salga? Que vas de cambio, me dice. Yo, ok. Estaba tan concentrado que yo dije, aquí no va a pasar nada. Ni cuenta se daba. No, ni cuenta. ¿Cómo recuerda el gol de Huicho? Porque el de Yosimar, pues claro, es un gesto golazo. Técnico. Golazo. Es una caricia. Lo que Yosimar hizo ese día es de un distinto, de un diferente. Pero el gol de Huicho, ¿cómo lo recuerda el gol de Huicho usted de la banca? Huicho me dice algo porque era del grupo que yo empezaba a predicarles la palabra. Y Huicho me veía como un líder espiritual para él y me dice, él solo me decía, chamaco, si Dios me da la oportunidad de entrar hoy, me dice, hoy la clavo, hermano, me dice. Y le digo, y no había oportunidad de que Huicho entrara, realmente estaba Emilio Izaguirre. Sí, hombre. Era difícil, pero el man tenía una fe que iba a entrar. Entra, creo que pasaron 3 minutos. Pasaron 3 minutos y Huicho hace lo que sabe hacer, vamos. Y lo que hizo, una locura. Cuando vemos que la tira larga que se lleva, si no me equivoco, fue al central de Olimpia, lo lleva, se ve en el video que todos vamos hacia la orilla. Cuando lo mete, ¿no? Yo salgo saltando como diciendo, la hicimos, todo el mundo celebrando al profe Primi, celebrando con el profe Primi. ¡Qué noche! Nos daban por muerto ese día. Las estadísticas decían Motagua no, solo va a ir a entregarse. ¿En qué momento habla con mamá y con papá usted? Ese día están todos reunidos. Pero de lo que me llama la atención es que los vecinos llevaban a gritarle a mi papá, ¡Don Rubén! ¡Felicidades, felicidades! No, esas cosas, Dios mío, dice uno, wow, lo logré. Los hice sentir orgulloso. Y papá lo llevaban a felicitarlo. Él estaba en Tegucigalpa y fue espectacular.
espectacular. Pero Huicho lo que me dijo fue, chamaco, si yo entro, hoy la clavo. Cuando termina el partido, hacemos la celebración, ahí comienza algo. Reni, yo ya tenía a Cristo en mi corazón. Ya había yo experimentado el amor de Jesús dentro de mí. Sí. Cuando termina la emotividad, corremos. Y en lo que comienzo a correr y felicitando a los compañeros, llegó un momento que me veo dentro, o sea, en medio de la cancha, me siento vacío, sentí como que, ok, ¿y esto? Levanto mi mirada y le digo, Señor, esto no me llena. ¿Cómo voy a comparar algo tan espectacular como quedar campeón en el 2006 con el amor que Jesús me había demostrado cuando más lo necesitaba? Entonces comencé a ver de que esto, por muy grande que pudiera llegar a alcanzarse, no iba a llenar el vacío que en su momento yo sentí, que solamente Jesús lo pudo llenar. Ese día comencé a ver que había algo distinto para mí. O sea, que ser futbolista, campeón con el Motagua, uno de los equipos más en importantes. Una de las mejores finales. No era el techo de su vida, no era la máxima felicidad que usted iba a poder alcanzar, que había una plenitud más grande que ese momento, ¿no? Sí. Ahora, su carrera también guarda esa noche memorable contra Saprissa en el 2007. Usted es parte, ¿no?, de ese equipo campeón. O sea, son pocos, muy pocos los motagüenses que pueden decir somos parte del equipo campeón de Centroamérica, con el Primi, con Amado, con el estadio pintado de azul. ¿Qué recuerda de esa noche? No, eso fue una locura. Los viajes que tuvimos que hacer. Me acuerdo que incluso yo metí el primer gol al Estelí, del primer partido de ese camino, torneo, de ese camino, trayecto. El primer gol, sí. Yo lo metí en Nicaragua. Pero ¿qué torneo ese? ¿Qué torneo? Me acuerdo que fue difícil en Costa Rica y en Saprissa, fue muy difícil. Y esa noche Yosimar estaba convencido, Relín. Yosimar estaba convencido que esa noche era su noche. Él lo decía, esta es mi noche, esta es mi noche, esta es mi noche. Y lo que se dio, algo sin palabras. Nunca, como motagüenses, nunca lo habíamos vivido. Es más, hasta el día de hoy, pues, guardamos esa pequeña historia de que lo que se vivió como campeones ahí de Centroamérica. Y qué bonito saber que el nombre de Rubén Matamoros está ahí. Está ahí, en una lista muy corta. ¿eh? Sí. Esa lista no pasa de 24 jugadores. O sea, es una lista corta. Sí. Y luego, ojalá que el Motagua, querido Azul Profundo, gane un nuevo título de Centroamérica, que ha estado muy cerca en los últimos tiempos. Pero ya los que lo ganen es la segunda lista. La primera está Rubén Matamoros. Luego usted pasa 6 meses al Hispano de Comayagua. Los queridos burritos, que a mí me encantaría que un día ese proyecto, regresar el proyecto del Hispano como tal, teníamos mucho aprecio. Y luego su carrera alcanza otro nivel jugando para el Olimpia, donde usted estuvo, según entiendo, más o menos 2 años y medio en el Olimpia. Sí, después de Hispano, esos 6 meses, por eso fue que me gustó Comayagua. Dios me da la oportunidad y la bendición de ir a jugar con Olimpia. Espectacular. Olimpia es una institución muy profesional. Muy profesional. Uno se divierte realmente, uno disfruta el fútbol. No lo ve tanto ya como un trabajo, no. Ellos disfrutan. Me encantó esa etapa de Olimpia donde pues Dios me permite también quedar campeón. Usted estuvo en el de Fabio de Sousa, ¿no? En el golazo de Fabio. Que el golazo contra el España, en el Nacional. El grosero de Neri Medina que íbamos entrando a celebrar cuando el cabezazo de él y otra vez. Es cierto que el España lo empata en el último instante, ¿no? Estábamos hasta con las camisas ya. ¿En serio? Estaban con las camisas ya. Con las camisas de campeón y entra Neri, un tiro de esquina y el alargue. Gracias a Dios, Fabio entró con todo. Un golazo. Golazo ese. Golazo. Usted luego juega en Necaxa, según entiendo, y se termina retirando en Real Sociedad. Correcto. ¿Y después del fútbol qué, Rubén? Después de que usted termina el fútbol, con sus campeonatos, con sus momentos, con sus recuerdos, con sus anécdotas, ¿qué lo lleva a ser pastor? ¿Cómo hace ese cambio? Recuerdo que el 2010... cuando el contrato con Olimpia se termina, hay algo ahí donde ya comienza dentro de mí. Es decir, Señor, ya no quiero hacer lo que yo quiero. Dirígeme tú. Sí. ¿A dónde voy? ¿Qué hago?
Surgen varias propuestas. El día domingo se da el listado de los que quedan fuera de Olimpia en ese torneo. El día lunes me habla Real España, me habla Platense, y comienzan a surgir otras propuestas, aún incluso una de Guatemala, donde estaba todo listo para irse para Guatemala. Pero en esos días, Relly, entramos en un tiempo de ayuno, ¿verdad? Con mi esposa Jenny. Entramos en una etapa de ayuno porque queríamos ya hacer su voluntad. Estábamos con aquí inquietud, decir, Señor, si por mí fuera, yo voy aquí. Pero ¿qué quieres tú? Sí. Ya la oración era distinta ya. Ese día que yo tenía que haberme ido ya para Guatemala, ya estaba todo arreglado, ganando un poco más de lo que se ganaba en Olimpia. Siento que no tengo que irme. Y le digo a Jenny, vamos a Comayagua. Me dice, ¿a Comayagua? ¿No te tenés que ir para Guatemala? No, le digo, vamos a Comayagua. ¿Y eso? No lo sé, le digo, vamos. Cuando vengo por Palmerola, por primera vez escuché la voz audible de Dios, audible, audible. Me estremeció. Y lo recuerdo tal como fue ese día. Y me dijo, Rubén, tu prosperidad no está en la gran cantidad de dinero que quieras ganar, ni en la posición en que quieras estar. Tu prosperidad está cuando mi presencia está en ti, está en tu casa y está en tu familia. Mira a Obededón. Cuando él me dice eso, yo hago el carloria y comienzo a temblar. Escuché la voz de Dios. Escuché audiblemente escuchar. Tiemblo. Me dice Jenny, ¿qué te pasa, Rubén? Me dice, escuché a Dios. ¿Y qué pasó? Y le cuento. Entonces comencé a entender, iba a Guatemala porque iba por plata, porque iba por mantenerme siempre en una primera división. Y ahí comenzó el trato de Dios en mi vida. Personalmente comenzó el trato de Dios en mi vida. Comenzó a quitarme tantas cosas del corazón como la fama, el amor al dinero y tantas cosas que empezaron a suceder. Dios transformando mi vida de a poco. Cosas que no lo entendía. Cosas que no entendí realmente. Cuando yo me retiro ya y digo no más con el fútbol, es porque ya hay una convicción dentro de mí que tenía que prepararme en lo que Dios me había llamado. Aunque yo no quería ser pastor, pero yo quería servir a la gente, amaba servir a la gente. Cuando Cristo llama, ¿es irresistible, Rubén? Indiscutiblemente. Y pelear con Dios está bravo. Pelear con Dios, Relín, es difícil. Es algo que no le recomiendo a nadie. Le estoy hablando con 2003. Comienzo y vengo a Comayagua, a la iglesia del pastor. 2013. 2013. Sí. Vengo y comenzamos a poner un negocio, ¿verdad? Comenzamos con un car wash, luego se convirtió en un lubricentro. Dios nos comienza a bendecir en el área empresarial. Pero ahí comienzo a prepararme ministerialmente con Jenny. El ministerio MAN, aquí en Comayagua, comienza a darme la oportunidad, comienzo a trabajar. Pero 2018 nos fuimos a Miami con Jenny y surge una cosa fuerte. 2018, estamos en Miami, andamos en un congreso y ese día que vamos para el congreso, el 7 de octubre del 2018, recuerdo muy bien eso porque son fechas que marcan la vida de uno. Ese día, Jenny se desmaya antes de llegar al congreso y yo helado porque andamos de visita, andamos en un Uber, no sé qué hacer. Nos llevan a una clínica, en la clínica nos dicen, no señor, no es para que esté en una clínica, hay que llevarla al hospital. Da la casualidad que en ese lugar andaba una señora hondureña. Tuvo la compasión y nos lleva al hospital, al Mercy de Miami. Lo que nosotros no sabemos es lo que ella está viviendo. Se le había reventado la vesícula a Jenny. A la pastora Jenny, se le había reventado la vesícula, le infectó la sangre, a tal grado que entra a emergencia, entran a operarlo, y ese día Jenny muere, el 2018. Cuando a mí me dan la noticia que ella muere, sí, la pastora, que muere en el 2023, Okay. Ahí voy. Ok. 2018, ella muere en Miami, en el Mercy. Cuando me dan la noticia, yo subo y me tiro al piso y le digo, Señor, está bien. Si me llamaste a ser pastor, está bien.
te entrego mi vida, te entrego los negocios, te entrego todo lo que quieras, pero por favor, devuélveme a mi esposa. Tú dijiste que yo te iba a servir con ella. ¿Cómo voy a llevarle un ataúd a mis hijos? Pero yo estoy llorando, yo estoy quebrantado. A las 3 horas 45 minutos, no me pregunte cómo, vuelven sí. No sé cómo, 3 horas 45 minutos. Yo hago ahora un pacto con Dios. Si tú le devuelves la vida, yo te entrego mi vida y acepto el pastorado. Desde ahí, René, comenzó algo diferente en mí. Cuando ella vuelve, yo me acuerdo de la promesa que hice con Dios. Ahí comienza otro trato a un nivel más alto, a un nivel más alto. Y comienzo a prepararme ministerialmente. 2019 somos enviados a la ciudad de Atlanta a abrir ministerio, Ministerio de Restauración, Gracia y Verdad en la ciudad de Atlanta. Dios hace un milagro, comienza a manifestarse algo para nosotros poder vivir con legalidad a raíz de una residencia por el lado pastoral. Dios utiliza personas allá en Estados Unidos para abrirnos las puertas. Sí. Pero en eso, a los 2 años y medio, si no mal recuerdo, nos dan una preaprobación y tenemos que venir a Honduras para venir a sellar nuestros pasaportes. Y venimos la primera vez. Eso solo nos tardamos un mes y regresamos otra vez, los 5. Los 5. Estoy hablando de Jenny, de Jaylee, Caleb y Josué y Rubén Matamoros. Es su esposa y sus 3 hijos. Correcto. Regresamos. Al año siguiente, 2023, volvimos en el mes de julio. Volvimos solamente para otra vez solo hacer el sello. Pero había algo, Relly. Había algo en el corazón que decía, no te muevas. Y yo decía, no quiero salir esta vez, que no quiero ir. Y yo decía, es que no sé, no quiero ir. Y había algo que decía, no vayas. Estoy hablando que esto fue julio del 2023. Pues volvimos, tomamos la decisión, volvimos, esperando que solamente le entregaran los pasaportes a mis hijos y a mi esposa Jenny, que solo le entregaran los pasaportes. Eso era todo lo que necesitábamos. 8 meses después, 30 de marzo del 2024, vamos a una fecha dura para nosotros, porque 5 años atrás murió mi papá. 30 de marzo. El 30 de marzo. Ahora, porque sé lo que sucedió esa fecha, Rubén, pero quiero conocer un poquito de Jenny. Quiero irme un poquito más atrás. Ustedes se conocen en el año 2002. 2003. Por ahí. Y 2005 nos casamos. ¿Qué le enamora a Rubén de Jenny? Sí. ¿Qué fue lo que a usted le flechó de esta mujer? Que no sabía quién era Rubén Matamoros. ¿En serio? Usted jugador del Motagua, titular. Salía en los periódicos, salía en televisión. ¿Y ella no sabía quién era usted? Y ella no sabía quién era Rubén Matamoros. Entonces yo dije, por aquí es. Incluso confundía con Rubén Guifarro. Con chamaco. Sí, porque se escuchaba de Rubén y todo. Y eso fue lo que me gustó, porque yo dije, no hay ningún tipo de interés aquí. Y algo que me cautivó fue la sencillez y la humildad de ella. Siempre fue una mujer muy humilde y muy sencilla. Se casan en el 2005, luego llegan 3 hijos maravillosos, ¿no? Jaylee Abigail, sí, que es la mayor. Sí. ¿Verdad? Caleb Matamoros, correcto, que es el segundo, y Josué Matamoros, sí, que es el tercero. Fueron 19 años casados con esta mujer. Si usted pudiera definir en una frase a esta mujer, ¿cuál sería? Excepcional. Una mujer excepcional. Una mujer que daba su vida por sus hijos. Sencilla, humilde, trabajadora, apasionada y amante de Jesucristo. Ella sí sabía que había nacido para ser pastora. Incluso dice que ella supo
que ella se iba a casar con un pastor. El problema es que el man con el que se casó no quería ser pastor. y no sabía. Pequeño detalle. Ahora, esta mujer que le entrega a su vientre 3 hijos, ¿cuál fue la última plática que tuvo con ella a nivel que no sea la plática de esa de la carretera donde pasa lo que ya vamos a comentar? Sí. ¿Cuál fue la última plática que usted recuerde que usted diría, esa fue nuestra última conversación de corazón a corazón? Creo que fue un día antes. Recuerdo que fue como un día antes, donde ella estaba hablando con su mamá. Sí. Y ella le dijo así, mire mami, le dice, yo ya estoy lista, le dice. Yo ya estoy lista, si el Señor me llama, yo ya estoy lista, le dijo. Cosa que usted no entiende, no asimila en ese momento. Pero usted, mami, le dice. Y Yeka, que es su hermana, ¿cómo están? Le dice. Yo no tengo miedo a la muerte, le dice. Yo en el 2018 morí. Así lo dijo. Yo en el 2018 morí. Y si Dios me tiene aquí, dice, es porque yo ya sé para dónde voy. Así de una convicción que ella tenía. Incluso 24 horas antes del accidente. Incluso uno de los últimos mensajes que predicó en Atlanta fue así. Y lo mismo dijo. Pero hay algo que nos llamó mucho la atención. 7 días antes exactamente, como familia, Dios nos permite servir al grupo Miel San Marcos. Uh-huh. Nosotros 5 fuimos como los encargados de estar cerca de ellos, de atenderlos a ellos. Y hicimos una linda amistad con Miel San Marcos. ¿Qué pasa? Que ese día, 7 días, el día siguiente, hay un congreso de mujeres. Y la pastora de Estados Unidos que está ministrando ese día, llama a Jenny y le dice, ¿tú eres pastora? Sí, le dice, ven. Leli, no me pregunte qué pasó ahí. La llama al púlpito y le dice, llegó la hora de adorarle cara a cara al Señor. Llegó la hora de volver a casa. La mente humana dice volver a casa, volver a Atlanta, porque lo que estamos esperando son los pasaportes de ellos. Y nosotros alegres, volvemos a casa, está la palabra profética, vamos a volver a Atlanta. ¿Quién se va a imaginar que Dios ya la estaba llamando? 7 días después es el accidente. 7 días después, really. Siete días después pasa algo que nadie se lo imaginó, pero ese día nosotros vamos para el cementerio casualmente. Sí, para estar un tiempo con mi papá. Porque usted me cuenta que su papá también falleció un 30 de marzo. 30 de marzo. 5 años antes. 5 años atrás. Rubén, ¿qué recuerda usted de ese trayecto? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Ese día, Relin, no teníamos prisa por salir. Uh-huh. Tanto mis hijos como mi persona y Jenny tomamos el tiempo para prepararnos. Si no mal recuerdo, nosotros ya estábamos listos para salir como a las 2:15 de la tarde, ya en el carro. Mi hijo Josué, gran motagüense, iba con su camisa de Motagua, platicando con mi hija. Mi hija tiene grabado incluso los últimos videos con él. Y ese día íbamos despacio. Nadie llevaba prisa, realmente. Íbamos para el cementerio. Lo que recuerdo,
iba manejando bien despacio. Es que vaya, Jenny iba hablando con mi hermana Nancy. Iba hablando por teléfono. Y le decía, Nancy, si quieres mirémonos en el cementerio de un solo. Mirémonos en el cementerio. Ya estamos como unos 30 minutos de llegar. Porque así no nos agarra el agua. Dice. Mientras ella va hablando por teléfono, lo último que yo recuerdo, de ahí, lo último que yo recuerdo es pagar el peaje, ver el carro de fruta que siempre está aquí a la derecha, avanzar y mi siguiente recuerdo son 8 horas después, donde se acerca el pastor y me dice, Rubén, Jenny murió. Yo estoy físicamente, dicen que estoy con los ojos abiertos, pero internamente yo no estoy allí. Yo no sé dónde estoy. Cuando a mí me dan la noticia, Jenny murió 30 de marzo, vuelvo en sí, comienzo a ver y decir, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Le estoy hablando lo que yo viví en ese momento. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y le digo, no, Jenny no puede morir. Jenny murió en el 2018. El pastor siente mi convicción y dice, no, voy a volver a orar. En ese momento le había dado un paro cardíaco. Jenny no muere por los golpes. Jenny no muere por los golpes. Jenny va quebrada, va con sus órganos golpeados, pero el pastor vuelve, a los 5 minutos vuelve a entrar y me dice, Rubén, le dio el segundo paro. Yo ahí ya estoy consciente. Ya volví en sí. Ni siquiera sé cómo estoy. Estoy en el hospital escuela. No sé cómo están mis hijos. Le cuento lo que mi hija me cuenta, porque fue la única que quedó consciente en el accidente. Su hija mayor, Jaylee Abigail. Mi hija Jaylee es la única que quedó consciente. Ellos iban atrás, ¿no? Ellos van atrás. Uh-huh. Siempre mi hija casi siempre se ha caracterizado siempre por ir atrás de mí. Mi hijo Josué en medio. Mi hijo Caleb atrás de mamá. Todos con el cinturón. Si Estados Unidos le enseña a uno es a ser disciplinado. Todos iban con el cinturón. Todos con el cinturón. Sí. Todos con el cinturón. En la llamada de Jenny con mi hermana Nancy, ella le va diciendo, mirémonos en el cementerio cuando la llamada queda. Dice mi hermana que escuchaba los gritos de Jenny. En eso, la única que queda consciente en ese momento es Jaylee. Sí. Agarra el teléfono de mamá y le dice a mi hermana, tía, tuvimos un accidente. La bolsa de aire de Jenny sí se abrió, la mía no. Yo no entiendo todavía por qué soy yo el que estoy con vida. El timón quedó totalmente doblado. Si usted ve, mi nariz está quebrada. Me estrello en el timón. El timón se detiene aquí en mi estómago. El motor apareció aquí abajo. Mi cadera se quiebra, mi cadera se abre totalmente, se quebró del pegue totalmente. Dice mi hija que quebraron el vidrio porque todo el humo dentro. Uh-huh. No sé, ella dice que en mi... O sea, yo no estoy ahí, yo no recuerdo nada de eso, pero ella dice que incluso yo salgo del carro, pero solo comienzo a decir qué pasó, como un disco rayado, uh-huh. Pero totalmente ensangrentado. Totalmente ensangrentado. Incluso tengo fotos donde la camisa verde que llevaba, una calzoneta llena de sangre. No estoy consciente de lo que está pasando, René.
Rubén, por la gravedad del impacto, ¿usted debió también fallecer? Sí. Totalmente, ¿Sí? totalmente. Quien tenía que morir era Rubén Matamoros, no Jenny, mucho menos Josué. No. Uno como viejo sabe que dentro de todo o se va mamá o se va papá. Pero que se vaya un hijo, Relly. Se va papá, se va mamá y a uno o el otro le llaman viudo, le llaman viuda. Pero Relly muere un hijo de 9 años. ¿Y qué nombre tiene eso? Ni el diccionario tiene un nombre para eso. ¿Qué pasó? No lo sé. El accidente llega hasta aquí, el motor acá, pero el asiento de ellos nunca fue tocado. Sí. Lo que pasó con Josué fue que el mismo cinturón de seguridad apretó demasiado el intestino grueso y le hizo una abertura y comenzó a infectarse por dentro. Nadie sabía. Él se le quiebra el brazo, se quiebra su bracito. Pero el que está mal, según entiendo, es Rubén Matamoros. Sí. ¿En qué Eh, momento usted pregunta por sus hijos? 8 horas después. 8 horas. Y le informan que los tres están vivos. Me informan que los tres están vivos, pero Porque Josué, o sea, sale con esta quebradura, hombro, brazo, pero está vivo dentro de lo que cabe, ¿no? Sí. eso es lo extraño. Que yo pregunto y quien me dicen que quien está más mal dentro de mis hijos es Caleb, el segundo. Porque del impacto sus ojos se quedaron cruzados. Sus ojos quedaron cruzados. O sea, del impacto en la cabeza, sus ojos tuvieron un golpe interno y se cruzaron. No podían ni siquiera ponerse en pie porque su cerebro creo Sí, que se claro, inflamó claro. demasiado. ¿No? Hubieron cosas fuertes en él internamente, pero Josué se estaba riendo. Josué estaba con la tablet y preguntaba por mamá. Él no preguntó por papá. ¿Cuántos años tenía Josué? 9 años. Sí. Eh, mi hija totalmente quemada por lo del cinturón de seguridad. Caleb lo mismo. Pero en el hospital no sabían qué era lo que estaba realmente pasando. Cuando hacen los exámenes sale que uno de los niños está con un problema grave internamente. Una septicemia, una Lo que no infección. saben es quién es porque confundieron el expediente y se van directo a Caleb. Y cada minuto contaba en ese momento. Se van a Caleb y Caleb está con sus ojos cruzados porque ven que dentro de todo Josué estaba con la tablet preguntando por mamá. Él estaba quebrado, pero él le decía a mi hermana, tía, lléveme al baño. No, mi hijo, le dice, hágase ahí está el pañal. No, le dice, yo quiero ir al baño. Cuando ya se dan cuenta de eso, ya había avanzado demasiado la infección. ¿Cuántos días lucha su hijo Josué por vivir? Antes de eso, René, lo difícil que fue, yo estoy quebrado, mi cadera está quebrada, mi rodilla está, y si usted ahora le enseño la rodilla, le hace como acerrín, el talón de Aquiles cortado, totalmente, yo ando en silla de ruedas y me llevan a la morgue, ahí llega mi hija y nos encontramos con mi hija para ver a su mamá. Y yo aún incluso con la fe diciéndole, Señor, tú puedes levantarla, tú puedes resucitarla, yo sé que tú puedes, Señor. Pero Dios dijo, no. Pero si 7 días antes había dicho que llegó el tiempo de adorarle cara a cara y que era el tiempo de volver a casa, ¿de qué casa hablaba entonces? Con
pensamientos encontrados, con una fe de diciendo, Señor, tú lo puedes resucitar y tú puedes hacer algo. A todo esto no sabemos todavía la gravedad de Josué, ni la de Caleb. No sabemos la gravedad. No sabemos lo que está pasando. Entramos en el proceso de velación para Jenny, de entierro al día siguiente, el día domingo. Y hubo algo que marcó mi vida, porque los únicos dos que estuvimos ahí para despedir a Jenny fue Yale y yo. Caleb quería ir, pero cuando intentó pararse, se desvaneció. Y yo recuerdo esto. Cuando están bajando a mamá, yo estoy en una videollamada con Caleb. Él fue la única forma que él pudo ver a su mamá, despedirse, cuando la van bajando. Me están diciendo que Josué ya está grave y que necesita ser operado. Todo fue tan rápido, Relin, todo fue tan rápido. Yo me hago la pregunta, ¿por qué decidí o por qué fue que enterramos tan rápido a Jenny al día siguiente? ¿Por qué? ¿Por qué no nos enfocamos en Josué en ese momento? Cuando eso pasa, al día siguiente, yo llego al hospital y veo que entra una camilla con un montón de doctores. Pues yo voy entrando y me llevan en silla de ruedas, a quien le agradezco mucho, a mi primo Nelson, que es incondicional conmigo. Sí. Se va acercando, veo la camilla que llevan con un montón de cosas y yo digo, Señor, levanta ese de la camilla. Cuando yo veo que mi hermana va atrás, me quebranté. Era mi hijo que iba ahí. Era mi hijo en ese momento. Cuando lo meten a cuidado intensivo después de la primera operación, eran 45 centímetros del intestino grueso que le habían cortado ya. Y usted sabe que un punto de eso mal hecho vuelve a infectar. Lo meten a cuidados intensivos, pero él no vuelve en sí todavía. Me acuerdo que afuera todo está de vidrio, pero está polarizado. Sí. Pero había una esquinita que algo le había pelado. Yo no alcanzaba. Me decían que yo no podía pararme. Relin, pero era mi hijo, Relin. Era mi hijo que estaba al otro lado. Me decían, no te pares, estás quebrado la cadera. Digo, no me importa. Me paro solo apoyado con la pierna izquierda. Y sangraba y sangraba y sangraba. Y sí recuerdo una poza de sangre abajo, clamando por mi hijo en una pequeña abertura. Yo decía, Señor, tú tienes poder para levantar a Josué. Hijo, levántate. Yo gritaba, hijo, levántate. Tú sabes quién es Jesús para ti. Tú sabes que Jesús te ama. Hijo, vuelve, lucha, pelea por tu vida. Hijo, inténtalo, vamos. Yo clamando y clamando, Relín. Mi hijo no respiraba, le ponían las máquinas para que volviera, le hacían aquí y mi hijo nada. Hasta que alguien vino y no sé qué fue lo que hicieron. Abrieron por aquí, metieron una tubería y yo vi cuando mi hijo le hizo... Y empezó otra vez a respirar. Ahí en ese momento dije, Dios, gracias. Lo hiciste, papá, lo hiciste. Eso fue el día lunes. Vuelve, me siento de nuevo en la silla de ruedas y comienzo a decir, gracias, papá, lo lograste, lo hiciste. Mi Dios, eres grande, eres hermoso. Y yo agradecido con papá. Pero la infección no había cortado. Había avanzado. Al día siguiente entra la otra operación, Relín. Entra la otra operación, día martes. Y eso fue duro. Porque solo entró y a los 10 minutos volvió a salir. Pero en esos 10 minutos, Relín, yo estoy de afuera y yo estoy clamando y yo diciendo, Jesús, tú eres hermoso. Jesús, tú puedes levantar a mi hijo. Relín, no le miento, pasó una señora por aquí caminando
Me volteé a ver y dijo, callen este loco. No, Dijo, callen este loco. no, no, no. Yo digo, ¿cómo es posible que pueda haber gente tan inhumana en ese momento si no sabe lo que yo estoy peleando? ¿Sabe qué entendí en ese momento? Que podemos estarnos viendo cara a cara, Relin, pero solo usted sabe la guerra que está viviendo por dentro, de las batallas que está viviendo por dentro. Y muchos de nosotros lo que hacemos es juzgarlo, señalarlo, criticarlo, porque la forma en cómo lo está haciendo, qué sé yo, pero solo usted sabe lo que está haciendo. Yo estoy clamando por mi hijo, estoy clamando por Josué, un niño de 9 años peleando por su vida. Cuando sale, me acerco a la doctora y le digo, doctora, ¿todo bien? Me toca y me dice, todo va a estar bien, me dice. Cuando ella me dice así, yo tengo esperanza de que todo salió bien. Sí. Relly, ya no había oportunidad. Solo Dios podía hacer algo ahí. En ese momento lo llevan otra vez a cuidados intensivos. Y fue difícil. Porque vi a mi hijo internamente. Vi sus entrañas. Cuando veo las entrañas de mi hijo, le digo al doctor, doctor, ¿y esos puntos negros se recuperan? Porque según yo, lo que ya habían hecho era suficiente. Me dice, Rubén, hay que seguir cortando esos 6 pedazos que ves ahí. Esos 6 puntos negros que ves, hay que seguir cortando. Ahí mi corazón le hizo así. Puf. Yo dije, Señor, pero sigo creyendo en ti. Cuando me llevan donde él está como con 8 aparatos. Y se supone que entre más aparatos tenga es que más grave está. Cuando a mí me llevan, me vuelvo a parar. Yo no puedo pararme, yo me vuelvo a parar. A mí no me importa, lo mío es hueso. Lo mío es hueso, como sea, con tornillos, con placa. Pero a mí me enseñaron que el padre da la vida por sus hijos. Yo me paro, él está acostadito. Y le agarro la mano y él todavía está respirando. Está luchando. Está calentito. Y comienzo a decirle, hijo, papi, tú sabes quién es Jesús para ti. Y le estoy hablando, le digo, hijo, tú sabes quién es Jesús para ti. Papi, vuelve, pelea, sal de ese lugar, hijo, inténtalo, vamos, yo sé que tú puedes. A todo esto volteo a ver al cielo y le digo, papi, vamos, tú puedes levantar a un niño. ¿Qué quieres de mí? No lo sé, pero aquí está mi vida. Aquí estoy. Y estoy clamando, Relly. Y vuelvo a escuchar a Dios y me dice, entrégamelo. Y le digo, no. No, Señor. No, tú sabes que lo amo. No, tú sabes que lo amo. Y me vuelve a hablar y me dice, entrégamelo. Y le dije, no, papá, no me pidas esto. Tú tienes poder para levantarlo. Yo sé que tú puedes. Además, he predicado de ello. He visto cómo muchos han resucitado de una peor condición. Señor, es un niño. Toma mi vida mejor, tómala. Aquí estoy. Es un niño, Señor. Y seguía clamando, Relin. No volví a escuchar a Dios. ¿Sabe qué entendí? Que aún en el silencio Dios nos está respondiendo. Aún con su silencio Dios ya nos está dando la respuesta. En ese momento volteo a ver a mi hijo, mi corazón hecho pedazo. Mi corazón hecho pedazo. Mi hijo en ese momento con un parcho tampando porque él no puede encerrarlo. Sí. Con un parchito. Y le digo, está bien, Señor. Está bien. Yo sé que estará mejor contigo. Pero si es posible, Padre, déjamelo unos años más. Tú sabes que lo voy a cuidar. Tú sabes que lo amo. No volví a escuchar a Dios. Le agarro la mano a Josué
Le digo, hijo, papá te ama. Hijo, papá te ama. Le agarro el piecito, le digo, hijo, yo sé que tú puedes. ¿Por qué no lo intentas? Le digo, hijo, tú puedes, ¿por qué no lo intentas? Usted tiene hijos. Really? ¿Usted sabe lo que es entregar un hijo? Saber que usted ya no puede hacer nada por él, really. Es un niño de 9 años. Y papá no pudo hacer nada más por él, really. Rubén Matamoros, por mucha fe que tuviera, por mucho conocimiento de la palabra que tuviera, no pudo hacer más. ¿Sabe cómo Rubén se sintió en ese momento? Salgo creyendo, Relin. Salgo creyendo que Dios puede hacer el milagro. Salgo creyendo que Dios puede hacer algo. A los 20 minutos me vuelven a llamar. Cuando yo entro, lo primero que veo es que ya las cajas ya no están. La doctora se acerca y le digo, ya, don Rubén, me dice, lo siento mucho. Ya no estaba. Ya ese campeón ya no estaba. Ese guerrero ya no estaba. Ahora vuelvo a agarrar su mano. Y su mano está dura. Agarro su piecito, su pie está duro ya. Dije yo, no más. Y me tiré encima de él en lo que podía, me acosté, lo lloré como no tiene idea. Su hijo, el más pequeño, se había ido y se había ido de sus manos. 20 minutos dándole gracias a Dios. No le pregunté, no me enojé, no le dije, Señor, ¿por qué? Cuando vuelvo en sí me acuerdo de Yale y me acuerdo de Caleb, que están en casa ahora. Y le digo a la gente que está conmigo, llévenme, Yale y Caleb. En lo que me van sacando. Yo voy, no sé ni cómo voy. Sí. Yo no sé ni cómo voy. No sé. Pero mis hijos estaban en casa esperando. Cuando llego a casa de mi mamá en la Villanueva, mi hijo Caleb está en la puerta esperándome en el portón afuera y me dijo esto: papi, mami está bien. Mami cumplió su asignación. Mami está bien y está con papá, dice, está con el Señor. Mami está bien, cumplió su asignación. Pero se tira al suelo y me dice, pero Josué no, papi. Josué no, papi, me dice, Josué no. Su mejor amigo se había ido. Sí. ¿Cuántos años de diferencia hay? 4 años. 4 años. Josué no, papi, me dice. Es un niño. Really, como papá, ¿qué le digo? Si yo voy destruido. Como papá, ¿qué le digo? Mi hija está en la sala. Creo que estaba con la abuela, desconsolada, porque todos, aún yo sé que ustedes y los que van a ver el video, yo sé que muchos de ustedes clamaron por mi hijo. Sí. Y se unieron a mi fe y dijeron, yo sé que tú lo vas a hacer, y le agradezco enormemente a cada uno de ustedes que lo hizo. Porque también es lo que nos corresponde como cristianos, ¿no? En este tipo de situaciones nuestro poder e influencia es nula, es cero, y nos corresponde como cristianos creer
pero al mismo tiempo aceptar la soberanía de Dios. Ajá. Rubén, yo le tengo que preguntar esto y se lo voy a preguntar con mucho respeto y si quiere no me conteste. Ok. ¿Usted se enojó en algún momento con Dios? Cuando todo esto pasa y cuando llegó la hora de despedirse del cuerpo de Josué, Sí. pasa algo a los 3 días, Relly. No, a la semana exactamente, porque recuerdo que empezamos a recibir terapia de rehabilitación. Claro, porque usted está quebrado. No, yo estoy quebrada. Sí. Mi hija está quebrada. Mi hijo Caleb también lo mismo. Sus ojos están cruzados. Tenía que andar con un parcho para poder ver con uno solo. O sea, fue terrible. Pero en la semana hubieron 3 días, Relin, que yo no hablé. Relin, pero yo estoy como pastor, yo tengo fe que todo es parte de un propósito, que Dios tiene una respuesta, que esa tormenta va a terminar. Pero yo no lo sabía. A la semana que vamos a la terapia, yo voy callado en el carro, yo no hablaba. Y no hablaba. Cuando llego al hospital de escuela, la primer terapia, cuando estoy a solas, no sé cómo fue que Dios permitió que estuviera a solas en la camilla. Y en esos 20 minutos comencé a llorar y comencé a llorar y comencé a llorar. Y me di cuenta, Relin, que tenía 3 días de estar enojado con Dios. Que internamente yo le estaba preguntando a Dios, ¿por qué mi hijo, Señor? Sí. ¿Por qué no yo? ¿Por qué Josué? ¿Usted entendía la muerte de Jenny, pero no la de Josué? ¿Es así? Así de correcto. Ok. Porque uno, como le digo, como padre sabe que dentro de o uno o el otro, y cumplió su asignación. Claro, de acuerdo. Pero un niño de 9 años, Relin. Sí. Un niño de 9 años. Y en ese momento entendí que yo me enojé con Dios y comencé a llorar y a pedirle perdón a Dios y le dije, Señor, perdóneme. No sabía que estaba enojado con usted. ¿Quién soy yo para enojarme o preguntarle a usted por qué? Porque entendí en ese momento que quién es el obrero para decirle al dueño de la obra, ¿por qué a mí, Señor? O hacerle esta pregunta, ¿por qué a nosotros? Sí. Familia que te servía, familia que te entregó su vida, su Correcto. tiempo, sus hijos. Correcto. Que creemos en ti, que siempre he dicho que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que nada ni nadie nos podrá hacer frente, que así como estuvo con Abraham, con Isaac y con Jacob, así estaba con nosotros. Pero en ese momento, ¿qué pasó? Pero ¿qué pasó en ese momento? Le pido perdón a papá en la camilla, en el primer día de rehabilitación, le pido perdón a Dios. Pero pasó algo que impactó mi vida. El día de la muerte de Josué, que yo llego a la casa y encuentro a mis hijos, hay un montón de gente en la casa, vecinos, familiares, pastores. Pido que me lleven a una habitación donde quiero que solo estemos nosotros 3, Jaylee, Caleb y papá. Y en ese momento un silencio que todavía really no sabíamos realmente a ciencia cierta qué era lo que había pasado. Ya Jenny y Josué, ellos ya están enterrados. Hace una semana eran 5 y ahora están 3. ¿Cómo se explica? Pero en ese momento a solas, le digo a mis hijos, y se lo digo así crudo como lo dije en ese momento, ok, hijos, ese man nos reventó la familia. Estoy hablando de la persona del accidente. Ese man nos reventó la familia. ¿Pero qué hacemos? ¿Seguimos haciendo que nos siga dañando el corazón durante toda una vida? ¿O lo soltamos? ¿Sabe que no se me olvida cuando mi hijo Caleb II se limpia los ojos, él está llorando y dice, no papi, perdonemos.
ese man no me va a seguir ensuciando el corazón. Shelly, que un niño de 12 años le diga, perdonemos al quien causó todo esto. ¡Wow! ¡Qué enseñanza! Ahí comenzó nuestra sanidad interior. Rubén, ¿usted sabe cómo se llama la persona? No, Ok, sí lo vi por foto y sí sé que estuvo a la par de la camilla de ellos, ok, pero no sé cómo se llama. ok. Incluso no hubieron demandas ni nada, porque si es de perdonar, es soltar. A eso voy. Esta era una persona que manejaba borracha, Sí. estaba ebrio, Sí, él invade el carril de ustedes. En las preguntas que yo le he hecho a la gente de tránsito me confirmaron estos detalles. Él invade su carril y la fuerza del impacto la proporciona el carro de él, correcto. no el carro de ustedes. Correcto. ¿Usted ya lo perdonó, Rubén? Sí. Sí. Y ahí comenzó mi sanidad interior y la de mis hijos. Totalmente, Rubén. Totalmente, René. Es más, cuando había que ir a juicio y declarar algo, lo soltamos. ¿No? Le dije al abogado, no, cierra ese caso, ciérralo. Ciérralo. Y yo sé que un día Dios permitirá encontrarnos. Esta persona no está presa, Rubén, En ningún momento lo estuvo. porque ustedes no demandaron. No lo hicimos porque también sabíamos que habían pasado cosas. Habían pasado cosas ahí. Es terrible porque una persona ahí, de las personas autoridades, dijo que este caso no era grave. Lo dijo con esas palabras. Y yo dije en mi interior, ¿y si fuera tu hijo y fuera tu esposa, fuera grave? Es una autoridad en el caso. Entendí que habían cosas que, por un momento, Relin, por un momento yo dije, porque me llamaron muchos medios de comunicación que querían entrevistarme. Sí. Y por un momento dije, ok, ¿será que podemos marcar un precedente con esto? ¿Será que podemos marcar un precedente? Decir, o sea, que mi caso sirva para marcar un precedente y dejar un legado. Me di cuenta que usted no puede ir contra el sistema. Porque por muy culpable que la persona sea, comprobado, el nivel de alcohol que la persona andaba era elevado, comprobado que en el video sale que se tocó la mediana y eso sirvió como rampla para caernos encima. No es que pegó de frente, nos cayó encima. Y siempre hay algo de donde agarrar para que él esté libre. Yo dije, ¿para qué ir contra el sistema? ¿Por qué mejor no trato con mi corazón? Y comencé a entender que en ese momento era tiempo de soltar. Soltar y soltar. Y le puedo decir algo, sí, nuestra sanidad comenzó el mismo momento que comenzamos a soltar a esa persona y a perdonarlo. En un caso hipotético, este hombre entra por esa puerta, ¿qué haría usted? Qué buena pregunta. Creo que verle a los ojos y decirle, te bendigo. Tú sabes lo que pasó. Tú sabes lo que hiciste. Pero es un hijo de Dios como yo, con imperfecciones, con errores. En la misma condición que Él estoy yo, necesitando a Jesús cada día. ¿Quién soy yo para señalarlo y juzgarlo? Todos cometemos errores, solo que este error cortó la vida de 2 personas. Fácil decirlo, pero yo sé que un día algo va a pasar. ¿Usted cree que un día se van a encontrar ustedes? Sí, totalmente. ¿Y usted está preparado para ese encuentro?
Creo que hasta en ese momento me daré cuenta. Ujú. Pero ya Dios está trabajando en nuestros corazones y decir, yo siento que algo bueno va a pasar. Como un sello de nuestra liberación interna. Un sello. ¿No se imagina usted golpeándolo? Nada, ¿Nada? nada. No, ¿Qué es el no perdón, veo. Rubén? Soltar. Soltar. Pero el perdón, Rubén, ¿es algo humano o es un regalo de Dios? Wow. Porque vamos, Rubén, yo tengo que ser muy honesto Sí, y transparente. Perdonar un insulto, perdonar que te roben 1000 lempiras, perdonar que alguien sí, ofendió de alguna manera con palabras, sí, digo, es un perdón. Pero perdonar esto, Rubén, sí. Dios mío. Yo sé Pues, que todos los que están viendo esta entrevista dicen, yo no podría, ujú. yo no podría. ¿Cómo se perdona a alguien que hace algo así? Humanamente es imposible. La carne te dice venganza, revancha, ojo por ojo, diente por diente. Claro. ¿Qué dice Dios al respecto? Yo entiendo dos cosas, Relly. Yo entiendo dos cosas. No soy basurero del diablo Ujú. para que él siga metiendo basura en mi corazón las veces que él quiera. Y dos, no puedo estar parado en un púlpito hablando de perdón cuando yo no lo practico. Wow. Y entendí algo, Relly. Entendí algo en ese momento. Yo estoy llorando desconsoladamente en la sala de la casa de mi madre. Y escucho al Espíritu Santo que me dice, tú lloras por dos que dentro de poco los vas a ver. Oh. Pero yo estoy perdiendo miles que nunca los volveré a ver. Ay, Rel. En ese momento me seco las lágrimas y yo digo, es cierto. ¿Cómo yo puedo llamarme pastor si me duele, si me enfoco más en el dolor que yo tengo por dos que perdí que dentro de poco los voy a ver? Porque la venida de Jesús está cerca. Y no me enfoco en el dolor que Jesucristo siente por los miles de miles de miles que se están perdiendo a diario y no lo reconocen como su Señor y Salvador. ¿Cómo fue la primera vez, Rubén, que usted se para frente al púlpito? Fue fuerte. Fue fuerte. ¿Fue aquí? Fue en Comayagua, no, en la iglesia Mahán. Ajá. Ese día estaba empezando a caminar sin muletas. Sí. Mis hijos se ríen porque casualmente hace 2 días me decían, papi, me dice usted, increíble. Le decían que no, que anduviera en silla de ruedas, usted andaba en muleta. Le decía que anduviera en que anduviera muletas en muleta y y andaba solo en una. Dice. Ajá. Decían después, y después dice, a los 3 meses usted andaba caminando. Y dice, no, qué bárbaro. Y le decía, hijos, no había de otra. O avanza o avanza. ¿De qué se trató esa primera prédica? Del testimonio. De cuando Dios dice no. Uf. Es que sí, es que sí, ¿no? Porque cuando nosotros le pedimos a Dios, siempre esperamos el sí. Correcto. Pero el no, el tal vez, el no estás listo, el no te conviene, el espera un momento, el debes crecer para tenerlo, esas que son una serie de variables o Sí. hasta el propio silencio de Sí. Dios es una respuesta. Totalmente. Una cosa es cuando usted tiene un proyecto, montó un proyecto, tiene una idea Sí. creativa, un negocio, un sueño, algo natural. Y no se da por X o Y razón. Dios dice no. Bueno, uno dice, bueno, no era la voluntad de Dios, algo mejor tiene Dios. Pero en este caso, Wow. ¿qué otra cosa mejor puede tener Dios en ese momento si usted humanamente lo ve? Sí. No, es un hijo, es una esposa, es la mamá de tus hijos que
que partieron, que volvieron a casa. Cuando Dios dice no, qué mejor persona que hablar de eso que Rubén Matamoros. Cuando yo estoy clamando y le digo, Señor, tú puedes hacerlo, y comienzo a hacer lo que usted humanamente se puede imaginar como un pastor podía orar y declarar y profetizar y creer. Yo imagino a Dios diciendo, hijo, gracias por creer en mí, pero es parte de tu diseño. Una vez que te envié a la tierra, tu diseño estaba listo. Y dentro de tu diseño era que hoy, 30 de marzo, algo yo tenía que pasar en tu vida. Y usted puede decir, o sea, yo no le he preguntado a Dios así de, Señor, ¿por qué lo permitiste? No, porque sé que no voy a llegar a un acuerdo con Dios. Seguramente Dios me puede decir, Rubén, es que era parte de tu diseño, Rubén era parte era Hoy, parte del precio. acá. Uh-huh. Dime. Sí, perdón que lo interrumpa. Sí. Lamento la interrupción que le acabo de hacer, pero es que me estoy acordando de un libro donde alguien dice, la persona perdió pues a un hijo, sí, y dijo, no entiendo, pero voy a mantenerme en el camino del que sí me lo explicará en el cielo. Buenísimo eso. O sea, no me puedo salir del camino del único que me puede dar una explicación cara a cara y con mi hijo presente. Correcto. Y cuando nos sentemos los tres, tengo muchas preguntas para él. Correcto. ¿Se imagina usted ese momento, Rubén? El momento de volver a abrazar a Josué y a Jenny. No. Eso será hermoso. Eso será hermoso. No imagino cómo será, pero sé que un día se va a dar. Y sé que allá lo voy a encontrar sanos. Los voy a encontrar restaurados en toda área. Y una de las cosas, Relin, que nos está ayudando a nosotros como familia a pasar este proceso y a cómo asimilarlo, a cómo tragar gordo, es la clave de dónde nos alimentamos cuando el recuerdo viene. De dónde nos alimentamos cuando los pensamientos vienen. De dónde nos alimentamos cuando hay fechas que nos recuerdan, lugares que nos recuerdan, eventos que nos recuerdan, situaciones similares a otras personas que nos recuerdan. ¿De dónde nos alimentamos? Del dolor, de lo que pasó, del accidente, del por qué, de por qué a mí. Pregunta, digo yo, incluso hasta ilógica. ¿Por qué a mí? O sea, ¿está bien que le pase a otros entonces? No, de ninguna manera. Pero si a mí me tocó pasarlo con mi familia, pues bendito sea Dios. Por algo permitió que pasara. Pero es lo complicado. ¿De dónde se alimenta, Rubén? De dónde me alimento es cuando pasa esto, lo primero que veo, Relin, es cómo estaría Josué con todas esas operaciones internas. Me imagino que con unas bolsitas para sus necesidades. Y me pregunto, ¿eso es vida? ¿Cómo estaría Jenny con los golpes internos y todo lo que pasó? ¿Eso es vida? Y me puse a pensar algo, y esto va incluso para esas personas que tienen algún familiar desahuciado. No le estoy diciendo que dejen de pelear, no le estoy diciendo que dejen de creer que Dios lo puede hacer. Sí. Pero si Dios dice no, ¿qué hago? Hay que ser demasiado egoísta, Relin, como para tener sufriendo en carne propia a alguien aquí. Si sé que al cerrar sus ojos a este mundo, se encontrará con Jesucristo. Hay que ser demasiado egoísta. Rubén Matamoros debe ser demasiado egoísta como para tener a un hijo llamado Josué sufriendo en carne propia, que no pudo volver a disfrutar del fútbol, que no pudo volver a ser el mismo de antes por las secuelas que quedaron, solamente porque Rubén Matamoros no quería sentir el dolor y el vacío de ver partir un hijo. Entonces digo yo, gracias Señor por lo que pasó. Porque ahora, del lugar donde está,
ahí no hay sufrimiento, ahí no hay dolor, ahí no hay enfermedad. ¿Y quién en su sano juicio, Relin, después de ver tanta gloria, quiere volver a este lugar? Sí. Entonces me alimento de eso, digo, Señor, donde están es el mejor lugar. Solo permítenos a nosotros tres pasar este trago, este desierto, este valle y entender que lo que pasó fue lo mejor que pudo haber acontecido en ese momento. Y usted dirá, pero murió alguien. Sí, para el mundo sí, pero morir en Cristo, ganancia es. Eso de vivir en Cristo y el morir es ganancia, es ese versículo, ¿qué significado tomó después de todo esto? Es que muchas veces usted lo hace cada domingo, a mí de repente me invitan a iglesias Ujú, a torpemente compartir la palabra porque no ujú. soy yo, sino que es Él a través de mí. Eh, y muchas veces uno agarra un versículo y dice, este versículo calza, Entra ¿no? aquí. Entra aquí, lo ponemos acá, lo repetimos, lo decimos, le ponemos algo de emoción. Otra cosa es lo suyo. Ujú, El vivir en Cristo es morir en ganancia, ujú. morir es ganancia. Usted sí lo vive el significado como tal, Rubén. Se vive a diario, pero aún en eso, Jenny me recuerda, porque una vez pasó un acontecimiento en ella y le digo, amor, ¿cómo te sentís? Y me dijo, Rubén, mientras yo siga muerta, me dice, ninguna de estas cosas me va a afectar. Yo dije, wow, estaba con vida, pero muerta para este mundo, es decir, por eso decía, yo estoy más que lista. Una pregunta, Rubén. ¿En el cielo nos vamos a conocer? Según entiendo, sí. O sea, Josué va a ver a su papá, va a ver a Jaylee, va a ver a Caleb. ¿Se van a conocer? ¿Sabrán que son hermanos? ¿Y que Según, es papá? según entiendo, sí, Sí. pero ya no como papá, ni como esposo, ni como hijo, sino como hermanos. Ok. Arriba habrá un solo Padre. Pero sí, ¿Se reconocerán? sí nos reconoceremos. Siento yo que Dios nos dará ese privilegio de poder conocernos de nuevo, pero con una transformación de vernos como hermanos en Cristo, como un diseño original, con un solo Padre. ¿Siente usted que la gloria de Dios será tan maravillosa que al verse allá usted con Jenny, con Josué, será tan maravilloso que la pregunta de por qué pasó, por qué lo permitiste, ya será secundaria, que quizá no habrá ni siquiera necesidad de hacerla? Yo creo que no, ni siquiera nos recordaremos de algo así. Después de ver tanta gloria. Y yo entendí algo, Relin, que en esta tierra andamos de pasada. Entendí que esto es como una estación en el tiempo, como una estación de tren. Unos Ujú. bajan a cumplir una asignación, otros vuelven a casa. Por eso dijo el apóstol, estamos en este mundo, pero no Pero no somos de este somos. mundo. Sí. Y eso a mí me hace entender que andamos de pasada en este lugar. Ahora, nuestro Dios, Relin, es intencional. Él sabe por qué y cómo hace las cosas. Si Él envió a Relin, si Él envió a Rubén, Él sabía que veníamos con una misión específica Ujú. y sabía que dentro de la misión específica había un diseño para construir esta casa. Tuvo que haber un diseño y aprobado y como obra terminada para poder comenzar. Sí. Y el 17 de octubre que nació Relin, comenzó la obra que ya había sido terminada. El diseño estaba listo y dentro del diseño estaba que usted iba a conocer a su esposa a tal fecha, que íbamos a estar este día aquí compartiendo de Jesucristo. Todo estaba listo. Entonces, yo siempre digo esto, Relin, a Dios nadie le mete un gol por cocina. Nadie. Sí. Dios no le tomó por sorpresa lo que nosotros vivimos. Sí. El 30 de marzo, a Dios no le tomó por sorpresa. Es más, cuando Job pasó lo que pasó, primero tuvo que el cielo dar permiso para que pasara. Antes del 30 de marzo del 2024, usted amaba a Jesús. Sí. Hoy lo ama menos, igual o más. Yo creo que es algo de lo que Satanás se ha enojado tanto, porque ha de haber dicho, a este man Aquí lo hundo. lo reviento.
Voy a ver si tiene la misma alabanza. Voy a ver si tiene el mismo Jesús te amo. Voy a ver si todavía sigue diciendo que Jesús es lo más hermoso que le ha pasado. Y le puedo decir algo, Relín. La alabanza sí cambió, pero para un nivel de alabanza mayor. Ahora sé lo que canto. Sé por qué le digo te amo, Señor. Sé por qué le digo, Señor, aquí está mi vida. Y si esa semilla de Jenny Josué tú la tomaste, quiero ver la cosecha de esa semilla. Amén. Quiero ver la cosecha Amén. de esa semilla. Amén. Y siento, Relly, que Dios usó su vida y todo su equipo para que muchos comenzaran a escuchar que de esa semilla puede haber algo grande. Si Dios me permitió a mí llorar con Jaylee, con Caleb, un día dice que nuestras lágrimas serán enjugadas. Sí. Y lo sé que las personas que lo están viendo, que algunos que no pueden perdonar, que algunos que ni siquiera saben cómo y por qué pasan las cosas, que podamos entender que Dios está en control todavía. Yo iba a eso, Rubén. Cada quien tiene su proceso, no estamos Sí. para juzgar aquí a nadie, pero hay hijos e hijas que no perdonan a su padre que los abandonó, hay esposos que no perdonan una infidelidad, hay esposas que no perdonan una infidelidad de un esposo, hay hermanos que no perdonan que aquel se quedó con 3 metros de tierra más del terreno Correcto. de la abuela. Y estoy hoy frente a un hombre que fue capaz de perdonar al Gracias a Dios. ebrio que saltó a gran velocidad Sí. por estar ebrio Sí. y que mató a su esposa y a Así su de hijo de sencillo. 9 años. Esa es la realidad. Y así se habla. Eso es lo que pasó naturalmente. Pero pasó algo, Relly. Y doy gracias a Dios a la pastora Nayendi, que Dios la utilizó como psicóloga. Y yo digo algo hoy en día, Relly. Dentro de los ministerios deberíamos tener un equipo de psicólogos. ¿Por qué? Porque hay áreas que lo que necesitan es sentarse con un especialista. En ese momento, en este lugar casualmente, Relly, yo entro en una terapia psicológica con mis hijos, pero yo llego con el saco de pastor, Relly, y que no, esto es parte de un diseño, esto es parte de un propósito, yo sé que Dios va a hacer algo nuevo, yo sé que Dios va a transformar. Y le hace la pastora: yo no vengo a hablar aquí con el pastor, yo vengo a hablar con Rubén Matamoros. El hombre, el esposo, el padre, sí, sí. Ahí, Relin, sentí cómo me quitó el saco y descubrí que el que estaba quebrado era Rubén Matamoros. Y no de la cadera, del alma. Aquí, del alma, Sí. mi corazón hecho pedazo, mis pensamientos, un caos. Comencé a llorar, iba a llorar, llorando. Uf. En ese momento, Relin, aprendí a separar al pastor Rubén de Rubén Matamoros. Empecé a entender que el man del manto siempre tendrá una palabra que darle, aun cuando esté totalmente quebrado. Sí. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El Amén. man del manto no es Rubén, el man del manto siempre sigue siendo Jesús. Solamente utiliza un cuerpo llamado Rubén Matamoros. Pero este man seguirá siendo golpeado diariamente porque lo que Satanás quiere es que este no salga a luz, porque este trae un mensaje. ¿Le puedo decir algo? Dígame. Me llamó la atención. Yo no sabía cómo se llamaba su iglesia. ¿Ok? Yo no sabía. Y cuando llegamos, fue muy impactante para mí ver el nombre. Ok. Porque yo dije, fe es la que este hombre recibió cuando conoció a Cristo. Ok. Amor es que cuando conoció a Jenny y a sus 3 hijos. Y restauración Sí. es lo que le ha tocado vivir del 30 de marzo del 2024. Su iglesia, el nombre de su iglesia, de su ministerio, cuenta su historia. Hay tanta historia con todo ello. Ministerio en Atlanta, Ministerio de Restauración. Y esa ha sido la esencia, restaurar. Sí. Restaurar a pastores, restaurar hombres de Dios con su llamado, restaurar hombres de Dios que cayeron, que nadie creía en ellos.
Ministerio de Fe, Amor y Reconciliación fue un nombre que nació en el corazón de la pastora Juanita, de aquí de la ciudad de Comayagua. Dios se lo revela y le permite plantar esta semilla. Como madre de esta casa, plantar esta semilla, a pagar un precio maravilloso. Y Dios nos permite los 5 venir y conectarnos con ellos para trabajar juntos en esta obra, sin darnos cuenta lo que realmente Dios quería hacer. Rubén, ¿cuál era su versículo favorito antes del 30 de marzo del 2024? Todos tenemos como un versículo bandera, ¿va? El mío es Mateo 11:28. Okay. Venid a mí aquellos que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. ¿Cuál era su versículo favorito antes de esa fecha? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuál es su versículo favorito después de esa fecha? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora Amén. le pregunto por qué. La óptica cambió. Ajá. Porque yo decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ok, pero me hace falta la esposa y me hace falta un hijo. ¿Cómo sigue siendo? Ok, ahí es donde entiendo cómo fue que el salmista David escribió y en qué tiempo y en qué temporada. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El sol siempre vuelve a salir para aquellos que buscan del Señor. Rubén Matamoros es un ejemplo. Sigue sirviendo a la obra de Cristo. Sigue creyendo en el futuro. Al final de la grabación de este episodio, me regaló una camiseta de su nuevo proyecto, Legacy Matamoros. ¿Qué es eso? Una academia de fútbol, pero que va mucho más allá. Empezando por el logo, vemos una corona, porque el apellido de Jenny era Reyes. Tiene 2 estrellas, una de ellas es Josué, la otra es Jenny. Los colores, rojo por la sangre de Cristo, azul por el cielo donde ellos están. La marca LM, Legacy Matamoros, con unas alas que son ellos 2. Que desde allá seguramente sonríen al ver a este hombre que cada día se levanta junto a su hija y junto a su hijo con la esperanza de volverlos a ver, pero con la determinación que aún hay mucho por hacer en esta tierra. En Legacy Matamoros, Rubén predica con el ejemplo. Gracias a Dios por este cierre de año en Podemos Hablar, un proyecto que en 2025 trajo 24 episodios, más de 40 millones de reproducciones en redes sociales, más de 60 millones de usuarios alcanzados, pero sobre todo contamos buenas historias, conectamos con el público y creemos que dejamos un mensaje poderoso de agradecimiento, alegría y esperanza. Gracias a cada invitado que abrió su corazón. Gracias Banco Atlántida. Gracias Visa. Gracias Repuestos y Accesorios La Profe con sus marcas W Standard y Bonhoeffer por hacer crecer este proyecto. Gracias al equipo Luma Producciones por dar lo mejor de su talento. Gracias al público y gracias a Dios, porque sin Él nada sería posible. Nos vemos en 2026.